Bien, ante todo, muy buenos días. Y continuando con el tema, seguimos con la cultura china. La cultura china es una cultura del lejano oriente. Se encuentra ubicada en Asia. También podemos señalar, según estas imágenes, que esta cultura nos dejó diferentes manifestaciones culturales como herencia. Tal es el caso el de la muralla china, por ejemplo. Otro viene a ser la forma como construían sus arquitecturas. Por otro lado, es el tema del karate, como también la medicina. En este caso, vamos a señalar nosotros que también tienen ellos un animal que es símbolo que viene a ser este oso de acá. ¿Ya? Ahora, nosotros debemos de recordar también que la cultura china es fundamental en las antiguas culturas, ya que es prodigio de que surgió más o menos alrededor de 4000 o quizás mucho más antes. También se señala que hace 10.000 años se encontró más o menos una cerámica de porcelana que de ese tiempo pertenece hace más o menos 12.000 años. Entonces, podemos señalar que ellos pudieron surgir mucho más antes de lo que se refiere a la cultura más antigua del Medio Oriente, que es Mesopotamia. Vamos entonces a entrar con esta cultura, donde se ubica en realidad, como le dije, en el lejano oriente, pero también debemos recordar que esta viene a ser el mapa actual de China. Este mapa señala de que el surgimiento chino no hubo cambios, es decir, más bien se acrecentó desde la ciudad de Pekín, que antiguamente era Beijing, la capital, luego la cambiaron de nombre, la Revolución China, a reconocer de que esta cultura va a señalar el progreso chino en un territorio pequeño donde nació hasta convertirse en lo que es actualmente. Este inmenso territorio que abarca desde la ciudad de Shanghái hasta lo que son las cordilleras del Tíbet, como el Himalaya, por ejemplo. Bien, tenemos aquí que surgieron un promedio de 3000 a.C. Se asentaron diferentes tribus, ellos se asentaron junto al río Amarillo, que se encuentra más o menos por la ciudad de Beijing. Se organizaron diferentes pequeños estados independientes donde gobernaban un sistema feudal. Hay que poner en claro que ellos comenzaron primero con un pequeño sistema esclavista para luego quedarse con un sistema feudal hasta más o menos el siglo XX. Luego tenemos que hubo constantes guerras. Acá la diferentes dinastías surgieron por las constantes guerras que habían entre ellos, entre los reinos que pudieron coexistir en ese entonces. Tenemos por aquí, hablando de estos reinos, por un periodo antiguo. Sabemos que en el periodo arcaico, que no se sabe exactamente más o menos en los estudios cuándo fue, se dice de que más o menos en estos periodos los emperadores que estaban a cargo eran tipos dioses y los augustos eran los semidioses. Se dice que ellos tenían poderes sobrehumanos, como el poder del dios del viento, del dios del agua, del dios de la tierra, entre otros. Entonces tenía este poder que según la mitología antigua pudo gobernar en los diferentes pueblos. Estos pueblos que por allí en ese entonces tenían un prestigio gracias a estos dioses que gobernaban. Luego, después de ellos, surge la dinastía Sa muchos años después. Entonces, esta dinastía Xia es una dinastía donde gobiernan reyes, donde se pudo ver que hay un carácter hereditario, es decir, que los hijos van a gobernar después de ellos. Se convierte en una especie de reinado de herencia, de dinastías en este caso, ¿no? Entonces por eso es que surge la dinastía Xia. Dinastía viene a ser cuando se hereda de acuerdo a la herencia del padre. Entonces acá se ejerció un gobierno también tiránico autoritario, se puede decir absolutista, donde cuyo régimen era feudalista. Las tierras era lo primordial, por ende la agricultura hay que ver que existían en ese tiempo con una economía de gran privilegio. También vemos luego la dinastía Chan, que esta dinastía surgió enfrentando al último rey llamado Jie de la dinastía Xia, derrotándolo, y ellos comienzan a basarse también en la ganadería, sus actividades económicas,
y le agregan a ellos un desarrollo tecnológico de la metalurgia. Además, también desarrollan la escritura. Son ellos los que desde ese tiempo comienzan a escribir todas las historias de dinastías. Por eso es que existe desde el inicio hasta el final todo el desarrollo de cada rey que existía en cada dinastía que surgieron. Estos fueron escritos en papiros y además ellos comenzaron a escribir la historia de la dinastía Xia y del periodo arcaico, que no se sabe exactamente más o menos cuándo surgió y si es que estos emperadores eran realmente dioses como se le decía. Por eso es que es una mitología que se ha quedado como herencia. Luego tenemos a la dinastía Zhou, que es una dinastía que comienza a desarrollar las artes y las técnicas ornamentales. Esta dinastía es importante porque en él se ejerce la religión que va a surgir durante un periodo de un milenio durante la educación y el estado disciplinario militar del Imperio Chino. En esta dinastía surge el confucianismo con Confucio, que decía que la disciplina es esencial en el proceso de hacer un cambio en el pueblo chino. Y Lao Tse, que decía del taoísmo que el yin y el yang es el bien y el mal que tiene el propio hombre, que puede decidir la finalidad de su vida. Con esto surge un poder también feudalista, donde va a hacer un nuevo cambio en el periodo antiguo, hasta que surge el periodo imperial, donde la dinastía Qin, con su único rey, Qin Yu, vamos a tener en este caso de que este rey va a coronarse emperador donde va a tener el privilegio de hacer o de iniciar la gran muralla china que dura muchos años, un promedio de cientos de años. Entonces tenemos también el privilegio de que el ejército terracota, que ellos hacen como escultura, que tienen en un museo se encuentra actualmente, que es realmente uno de los grandes esculturas que se ha realizado en ese periodo, que fue enterrada en la tumba de este emperador. Después de ello sigue la dinastía Han, que expande el territorio chino y establece el confucianismo en las enseñanzas chinas. Se fabrica el papel también. Luego tenemos a otra dinastía donde ya habían conflictos porque se habían surgido diferentes reinos a la vez, dinastías distintas al mismo tiempo que tenían conflictos de guerra cuyo origen va a ocasionar crisis económica. Hasta la dinastía Jin y la dinastía del sur y el norte, donde pudieron surgir diferentes conflictos políticos también, y hasta que la dinastía Sui, eh, en este caso, reunifica el imperio y desarrolla las obras de ingeniería. Además, también construye el Gran Canal, donde va a ser un gran comercio de intercambio entre los diferentes pueblos que existían en ese tiempo. Luego tenemos la dinastía Tang, cuyo florecimiento cultural va a permanecer durante mucho tiempo, creando los primeros poemas llamados el poema Chu Si. Después de ello había un conflicto nuevamente de 5 dinastías de otros reinos distintos donde puede haber conflictos políticos y económicos hasta que surge la dinastía Song, que va a reunificar a este gran imperio y va a fomentar las artes y la ciencia. Después, al mismo tiempo, también se considera la dinastía Jin. Luego viene la dinastía Yuan, donde los mongoles invaden China con Genghis Khan, el nieto de este abarca esta dinastía hasta que la dinastía Ming los invade y este se queda hasta el siglo XVII. Este hombre llamado Sun Yuanzhang, quien expulsa a los mongoles, luego ellos expresan las artes de porcelana y la arquitectura. Ya en el siglo XVII toma la dinastía Qin, la última dinastía, hasta el siglo XX, amplía el imperio, conquista Taiwán, conquista el Tíbet, hace una guerra con Gran Bretaña, donde el principal comercio era el opio, que en realidad era una hierba cuya alimentación va a ser una adicción. Gran Bretaña vence, la primera en 1840 le entregan Hong Kong, en 1860 le entregan el comercio del opio, y para finalmente en 1911, Puyi, el último emperador, es desterrado, expulsado de su tierra, ya que se forma la Revolución Republicana China, cuya revolución va a surgir hasta ahora actualmente, fomentándose un gran desarrollo chino desde los años 40, es decir, 1940 hasta 1990, donde va a surgir este gran país que actualmente se está convirtiendo en la mayor potencia económica mundial.
Después de eso tenemos su desarrollo sociopolítico, donde tenemos el emperador a la cabeza y la aristocracia después de ellos. Vemos que también están los mandarines, quienes vienen a ser los gobernantes de cada provincia. Luego están las familias, que son obediencia al emperador, y están los campesinos y esclavos. Tenemos que el jefe de familia era el padre siempre, por lo tanto se le daba una lealtad a este, y también podemos ver que se permitía unos matrimonios compraventa, es decir, que a la hija se le vendía al gran precio para que fuera casada por un, de repente, aristócrata o un noble que en ese tiempo existía. Tenemos la organización económica, cuya imagen ustedes observan. La de gran escala es la agricultura, luego lo que es el comercio, la arquitectura. Además tenemos también que fomentan este desarrollo cultural gracias a el sistema feudal que existía en ese tiempo, hasta el siglo XX. La fuerza laboral del pueblo, las familias trabajaban para las tierras del emperador. Luego tenemos también los tributos que eran pagados por el pueblo y las otras actividades que también surgieron en el comercio. La textilería, la metalurgia, la cerámica. La textilería va a ser fundamental por el tejido de seda que va a convertir en un comercio llamado en el camino de seda, que va a llevar hasta Constantinopla este comercio, donde va a fomentar esta comercialización para llevarlo hacia Europa. Después tenemos una gran manifestación cultural, donde podemos encontrar cuya herencia cultural que nos entregaron fue la pólvora, que después de ella surge la pistola y la granada, el papel, que hasta ahora existe actualmente, lo usamos, la tinta y la seda también, la brújula. También dice que se descubrieron observaciones de cometas, eclipses lunares, supernovas, y desarrollaron la medicina tradicional, lo que dije anteriormente, la medicina es la acupuntura, que viene a ser agujas que van a curar cualquier nervio del cuerpo del ser humano, donde conectaba un dolor que sentía cualquier ser humano, y hacía que se curara y que el dolor que se sintiera desapareciera. Entonces también tenemos la ciudad prohibida, que fue construida para que los emperadores vivieran allí, como también la gran muralla china. Además tenemos el ejército de terracota con emperador Jing y el mausoleo en el que se encuentra este ejército junto con este emperador. Finalmente tenemos la religión, que es muy importante, que dejaron huella. Tenemos a Confucianismo con Confucio, ya que dejó huella en la educación y la disciplina militar, al taoísmo con Lao Tse, que dejó este símbolo conocido como el Yin Yang, cuyo origen viene a ser del bien y del mal que tiene una persona, ¿cierto? Y además también el budismo, que surgió con Siddhartha Gautama, que era un joven millonario que dejó todo el dinero para hacer esta ley espiritual que tenía por sí mismo, y cuyo convento, se puede decir así, se encuentra a las alturas de Nepal, exactamente. Hasta ahí termina entonces conmigo. Será hasta la próxima. Espero que les haya gustado lo que es la historia china y también la herencia que nos dejó esta antigua cultura china. Conmigo será hasta la próxima. Gracias. Hasta luego, chicos.